formulario para la asistencia. A ver, por favor, vayan firmándolo. Igualmente, Celeste, buenas tardes a ti también. Aunque decir buenas tardes quizá no sea fácil, ¿no? Ya que, como algunos sabrán, hoy, lamentablemente, en horas de la mañana falleció eh, el gran Ozzy Osbourne, ¿no? Y a todos los que nos gusta el rock y sobre todo el rock pesado, pues de alguna manera lo sentimos, ya que el gran Ozzy el 5 de julio había dado su último concierto a modo de despedida y dijo, este será mi último concierto, y lo fue. Miren, 17 días después falleció el gran Ozzy Osbourne, lamentablemente. Pero bueno, eh, una vida llena de excesos, porque Ozzy tuvo una vida llena de excesos. Es más, una universidad en Inglaterra durante un tiempo estudió a Ozzy porque no sabían cómo seguía vivo. Eh, pero bueno, llegó a los 76. Murió acompañado de sus seres queridos y rodeado de mucho amor, dice su familia. Bueno, él fue el gran Ozzy. Pero nosotros seguimos aquí. Y así como el gran Ozzy se fue hoy, también hoy se va el curso de psicología. Es nuestra última clase. Mm, y vamos a tratar de que sea una bonita clase. Vamos a tratar de que sea una bonita clase. Saludo nuevamente a los que están ingresando y que me están saludando. Y voy a comenzar con lo que normalmente comienzo, ¿no? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada, mis queridos alumnos? ¿Quién me puede decir? Desarrollo humano 2. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con nuestra clase, ¿qué les parece si vemos unas preguntas con respecto a desarrollo humano 2? ¿Les parece? Muy bien. Excelente. Ok, primera pregunta. Van a tratar de ser preguntas de todo lo que ya hayamos visto. No, no va a haber ninguna sorpresa. Por eso lo que te voy a preguntar, recuerdo que te lo pregunté la semana pasada. Bueno, te lo comenté. Em, ¿En quién llega primero la adolescencia a nivel de cambios físicos? ¿En el hombre o en la mujer? Muy bien, muy bien. En la mujer. En la mujer llega primero. ¿Por qué? Porque, bueno, así está determinado físicamente, que en la mujer llegue primero.
Eso es bueno, eso es malo, eso es lo que es. Y es lo que es y punto. Mm. Ahora, si yo te digo que existen cambios vinculados a los caracteres sexuales primarios y secundarios, tú ya sabes diferenciarlos. Yo te pregunto si es primario o secundario y tú me lo dices. ¿Cuál es? Aumento de la masa muscular, primario o secundario. Secundario, muy bien, claro. Que aparezca el primer ciclo menstrual en la mujer. Muy bien. La aparición de vellos en distintas partes del cuerpo. Secundario. Que el hombre pueda presentar una primera emisión de fluido seminal. Primario, muy bien. ¿Quién planteó el egocentrismo racional? Epa, creo que ahí los agarré. David Elkins. Y el egocentrismo racional tiene dos características. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Fábula, recuerda, o fabulación también, ¿eh? Muy bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo de fabulación personal? Deportes extremos sin protección. Ah, muy buen ejemplo. Bueno, y de audiencia imaginaria, ¿quién me dará un ejemplito? Veamos. Pensar que todo el mundo está pendiente de ti, claro. Ahí está, pero me encanta el ejemplo de Andreita. Imaginar que todos critican la ropa que usas, ¿no? Eso ya está más específico, ¿no? Una vez una alumna me dijo, profesor, lo del grano que dice Muriel, el barrito, ¿no? Me ha salido un barro en la frente aquí. Está horrible. Yo le digo, oye, pero es un barro normal. No, profesor, casi no vengo, me dijo. Yo le digo, ¿cómo que casi no vienes? Casi no vengo a clases. Y yo digo, ¿por el bar? Sí, hazte ver, le dije. No, casi no vengo, ¿no? Carrocha. Mm. Según Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo cognitivo estaríamos? Según Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo humano estaríamos? Bueno, ¿en qué etapa del desarrollo cognitivo, no? Operaciones formales, sí. ¿Quién me dice algunas características o logros cognitivos sueltos de la etapa de las operaciones formales?
El pensamiento abstracto, el lenguaje metafórico, tú sabes que Angie, a mí me gusta mucho eso del lenguaje metafórico, no usar las frases. Ya, cuando nosotros hablábamos del adolescente, hablábamos también de, dentro de su desarrollo psicosocial, de lo que es eh, sus características. ¿Qué conflicto pasa el adolescente? ¿Quién me dice? Ya, también, como dicen, puede ser identidad versus eh, dispersión de roles, ¿ok? Que ese tema nos va a gustar mucho hoy porque vamos a hablar de un poco de eso. A ver, yo después de pasarle la diapositiva de la característica, bueno, de lo del desarrollo psicosocial, le dije que hay otras características en el ámbito psicosocial del adolescente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles más son, claro? Porque no solo es la búsqueda de la identidad. ¿Qué más? Por ahí me han puesto, no, pero pensamiento hipotético deductivo, Andreita, está dentro del desarrollo cognitivo. Yo te he dicho más características dentro del desarrollo psicosocial. En la diapositiva, no sé si ustedes las guardan, eh, hay más. A ver, bueno, se plantea el proyecto de vida, ¿no? Normalmente eso está bien leído y buena deducción. La habilidad emocional podría ser el desarrollo de la imagen corporal. Mira, bien leído, podría ser a veces conflicto, ¿no? O cierta inestabilidad emocional, o a veces problemas con la autoestima, porque se ve afectada, ¿no? Esto de la imagen corporal por los cambios y por todo lo que sabemos que viene, ¿no? Bien, bien, bien. También yo les puse, porque lo recuerdo, les puse que es una etapa propia de enamoramiento, ¿no? Es una etapa propia de enamoramiento y de búsqueda de autonomía también. Bueno, ya vamos a dejar. eh, Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la etapa de mejor, o sea, la etapa del esplendor físico? ¿Qué etapa es? ¿La adultez joven o la adultez temprana? Vale, muy bien. ¿Cuáles son las características, vamos a ver, a nivel del desarrollo cognitivo en la adultez temprana? ¿Alguien recuerda? Porque lo hemos visto, ¿eh? Ah, bien. Un pensamiento dialéctico y un pensamiento más flexible. De repente lo que me dice Rafaelita, yo que vengo a ver de otro lado, lo entiendo. Pero ¿qué puedo entender por pensamiento dialéctico, querida Angie? O bueno, los demás también. ¿Qué entienden los demás por pensamiento dialéctico?
Bueno, otra característica del pensamiento del adulto es que es más relativista, más flexible. Pero pensamiento dialéctico, yo voy a necesitar que me ayudes un poco con eso. Nadie sabe lo que significa pensamiento dialéctico cuando se tiene una conversación con cambio de dides. Ay, no, cambio de dides. Me mataste. Toma en cuenta la idea y a la vez la que se opone como... Claro, a ver, entendamos la dialéctica como una contraposición de ideas, pero no como una contraposición de ideas neuróticas e infinita, sino una contraposición de ideas de la cual germina un resultado, ¿no? Que nos ayuda pues finalmente a tomar una decisión. La capacidad de debatir, claro, tampoco lo tomen de manera literal que yo debato conmigo mismo, oye, ¿qué tienes? Cállate, idiota, no, tú eres un tonto, tú eres un feo, mírame bonito, no, tampoco así, ¿no? Eh, pero que sí, es más reflexivo de alguna manera también. El adulto, eh, y ahí va, ¿no? No es tan alocado como el adolescente. Ok, ¿cuál es el conflicto psicosocial durante la etapa de la adultez joven? ¿Y cómo me podrías expresar que se manifiesta el aislamiento? ¿Metiéndome debajo de mi cama o hay otras formas de aislamiento también? Claro, puede haber superficialidad en las relaciones. O sea, no es solo que no quedarme solo, no querer ninguna relación, sino también sumergirme en relaciones constantes pero superficiales, ¿no? Tener 25 parejas en el año, o 10, o no sé, pero de un fin de semana o de dos, podría ser. Ya, la siguiente etapa es la adultez intermedia. ¿Qué sucesos a nivel del desarrollo físico encontramos en la adultez intermedia? Decadencia del rendimiento, un leve decaimiento. Eso de decadencia ya es muy brutal, Andreita. Leve decaimiento. Decadencia. Ya, menor fuerza. Ah, la menopausia en la mujer. La menopausia solo viene con el cese del ciclo menstrual o algo más se va. ¿Qué más se va? Claro, se dejan de producir una gran cantidad de hormonas femeninas y la mujer empieza un rápido envejecimiento, más rápido que el del varón, les comento, más rápido que el del varón. Estamos en un punto en que podemos ser honestos, ¿verdad? La mujer le tiene más miedo al envejecimiento que el varón. Así, en directo.
Frío, frío de frío. La mujer le tiene más miedo al envejecimiento que el varón. Sí, sí, sí. Cuando converso con mis amigos de esta institución, ustedes saben que yo estoy en Operation Smile, en Operación Sonrisa, y los médicos cirujanos me dicen que más son las mujeres que se someten a intervenciones quirúrgicas estéticas por el envejecimiento, pero muchas más que el hombre, ¿eh? Mucho, mucho. Me dijeron que la proporción es desigual. Y la cantidad de mujeres que hoy optan por el Botox es mucho mayor que el varón. El varón, hay varones que también, ¿no? Pero todavía no podemos competir a nivel de mujeres. La mujer le tiene más miedo al envejecimiento. Y vale decir que el envejecimiento es más cruel con la mujer porque esta menopausia no solo se lleva el periodo, sino se lleva las hormonas, estrógenos, progesterona, que hace que ya no produzca de repente aquello que puede darle mayor elasticidad, por ejemplo, a la piel. La mujer envejece más, se cuartea más y el debilitamiento de los huesos es mayor. Y si ha tenido hijos, peor todavía, más debilitamiento. Así que tenemos que hacer una tarea en la vida. O nos amistamos con el envejecimiento y entendemos que es parte de la vida, o caeremos en un sufrimiento infinito debido a la superficialidad. Así que entendamos que la vida es un ciclo. No, profesor, yo tengo 50 años y quiero verme como una chica de 30 para seguir gustándole a los hombres. Mm, No sé, puedes caer en la producción, en convertirte en algo inauténtico, ¿no? El hombre también pasa por algo. ¿Cómo se llama el climaterio masculino? ¿Quién me dice? Eso está ligado al contexto social y los roles de género. Claro, pero ojo, miren, esto es algo muy importante. Andropausia se llama. Por supuesto que todo lo que le pasa a la mujer depende también de la presión que existe en el contexto. O sea, la mujer es más superficial que el hombre porque a la mujer se le ha presionado más estéticamente a lo largo del tiempo. Al hombre no. Como a la mujer se le pedía que tenía que ser joven, bella, joven, bella, joven, bella, por eso la mujer ha aprendido a ser más superficial que el hombre. Sí, pero eso, mi querida Muriel, no significa, ojo, ah, ya, como la sociedad me presionó, yo voy a ser superficial. Eso no. Es como que yo diga, ah, como mi mamá no me quiso, yo no voy a tener relaciones estables, sino voy a salir cada semana con una chica diferente. No. Profesor, el hecho de que a una mujer se le someta a una histerectomía, ¿saben los demás lo que es una histerectomía? Porque de repente tu pregunta puede... Te sacan el útero. Ah, sí saben. Ya. Te sacan el útero, es la histerectomía. Se considera como una persona adelantada o forzada. Lo que pasa es que ahí ya caeríamos en otros términos, ¿no? Lo que le interesa a la psicología es, por ejemplo, cada suceso físico, qué consecuencias psicológicas tiene. Por ejemplo, la menopausia, bueno, está ahí, ¿no? La nombramos, pero habría que ver qué consecuencias psicológicas trae en la mujer. A veces depresión, a veces mal humor, a veces un desplazamiento, una proyección hacia los hijos y hacia el marido. Eso. Ahora, si a la histerectomía se le considera como una menopausia adelantada, no lo sé. De repente los médicos lo considerarían así, pero sí eso va a forzar que cese su ciclo menstrual. Angelina Jolie se sacó su útero, ¿saben, no? Para evitar un cáncer de útero, como lo ha tenido algunos miembros de su familia.
Bueno, también se ha hecho una mastectomía, también se ha sacado las glándulas mamarias y se ha puesto prótesis para evitar el cáncer de mama. Cositas que pasan. Pero bueno, dejemos lo físico, andropausia, menopausia, y a nivel del desarrollo cognitivo, ¿qué podría estar pasando eh, con el adulto intermedio? Ajá, mejor, ¿no? Mejor producción intelectual. Chicos, me gusta ya, para terminar ya, porque el tiempo vuela. ¿Cómo se llama el conflicto psicosocial en la adultez tardía? En la adultez tardía. Y integridad versus desesperanza. Muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy y lo primero que te voy a preguntar es, ¿sabes cuál es el tema que nos toca el día de hoy? Es un tema importante y por ello te voy a pasar una canción y quiero que escuches la canción. Es una banda peruana y quiero que veas oye, la letra porque va a estar subtitulada. ¿Y de qué trata? Del tema de hoy, personalidad. Esta es una noche como las demás, andas apurado como los demás, quieres todo lo que quieren los demás, odias todo lo que odian los demás, y al llegar a casa encontrarás una esposa más entre las demás, y cuando te acuestes pensarás qué barbaridad, otro día más, sin personalidad, sin personalidad. ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Si dijera de una vez que otro mi pensar,
Temazo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? Personalidad. Pero cuando yo quise pasarte, eh, a ver, ¿cómo decirlo? El tema de personalidad y también quería mencionarte algo. No sé si muchos saben, bueno, el cantante de esta banda ha cambiado, ¿no? ¿Sabes? ¿Lo has visto el cantante últimamente? Así se ve el cantante de la banda. El cantante de la banda ya no es hombre, ahora es una mujer trans. ¡Wow! Tú dirás, qué curioso. No sé si sabían eso. Algunos sí, bueno, es que es una banda muy antigua, ni siquiera es de mi época, de verdad. Pero, wow, tomar la decisión de siendo un tipo famoso, y a él lo seguían muchas chicas, bueno, músicos, ustedes saben que los músicos siempre tienen una gran fanaticada femenina. Un tipo seguramente muy atractivo y todo, famoso. Ahora es una mujer trans. Una decisión difícil o una decisión fácil, no lo sé. Pero parece que él, a diferencia de lo que critica, pues no, porque él decía, me parece muy bien, ¿ah? En la canción critica a los que hacen todo lo mismo, ¿no? Tienes una esposa como los demás, tienes un trabajo como los demás, todo como los demás, todo como los demás, y llegas a casa y dices, esto no es lo que quiero. Cuando alguien te dice, oye, mira ese muchacho no tiene personalidad. ¿Qué entiendes tú por una frase así? Ese muchacho no tiene personalidad. ¿O qué se entiende por una frase así? Que no tiene carácter por ahí, que seguía del resto, que seguía como los demás, diría Fiorella Cava, ¿no? Cantante de jazz. No decide sus propios gustos. No es diferente, es una vida monótona. Claro, yo entiendo que cuando alguien dice no tiene personalidad, es como una persona que se deja influir e influenciar por los demás, ¿no? Ese es el tema de hoy, un temazo, ¿eh? Personalidad. ¿Qué sería de mí si no fuera por mi personalidad? Diría Fiorella Cava, ¿no? Eh, Seguramente la definición de personalidad, a ver, el origen de la palabra, sabemos que es persona, ¿no? Personalidad viene de persona, ¿no? Profesor, ¿y por qué personalidad? Es la cualidad que define a la persona. Cualidad, persona, personalidad. Ya, la cualidad que define a la persona. Ok. El tema es de dónde viene persona. Parece que de prosopón, ¿no? Máscara teatral en griego. Parece, ¿no? Aunque también puede ser del latín o hasta del etrusco, ¿no? Eh, También de per se, también podría ser. Es un constructo hipotético, o sea, es una idea, una definición que trata de reflejar la manera en cómo uno es, ¿no? O sea, no te hagas problema por la definición de personalidad. Personalidad es como tú eres. Y nadie tiene la misma personalidad que tú. Profe, yo tengo un amigo que es del mismo equipo que yo, también le gusta el rock pesado y vivimos todos en Magdalena. ¿Tiene mi misma personalidad? No. Tienen cosas en común, pero nadie tiene la misma personalidad que tú. Nadie. ¿Por qué? Porque la personalidad se forma de factores que de alguna manera la van a hacer única. Hay mucho de herencia biológica en tu personalidad. Pausa. Una vez un alumno muy inteligente me dijo, pero ¿cómo se va a heredar la personalidad, profesor? Parte de ella. ¿Cuál es la base biológica que permitiría explicar esa herencia? El sistema nervioso central y el sistema endocrino. Repito, el sistema nervioso central y el sistema endocrino dictaminan la velocidad y la intensidad con que vas a dar respuesta a ciertas situaciones.
Hay gente que sucede algo y se queda congelada. Y hay gente que sucede algo y reacciona. Eso se dice sistemas nerviosos más inhibidos y sistemas nerviosos más excitables. Pero no solo eres herencia biológica, también eres entorno sociocultural. ¿Por qué no es igual una persona que nace, crece y vive en el Callao, un chalaco, que una persona que nace, crece y vive en los Andes peruanos? ¿Por qué no son iguales? ¿Factores biológicos? Parece que es un factor sociocultural. Amigos, si en el Callao te demoras, perdiste. O te pones las pilas o te pones las pilas. Y no porque te vaya a pasar algo malo, sino que la gente del puerto es pilas, ¿sí o no? Así es, Muriel. Claro, pues, la gente del Ande peruano es más reposada. Fito Páez, el gran cantautor argentino, dice, siempre se hace tarde en la ciudad, pero en el campo no. En el campo es como que tú puedes caminar lento, tranquilo en el campo, mirando el cielo, disfrutando la naturaleza. Pero no puedes hacer eso en Lima porque te roban. Ojo, no es que Lima sea mejor, definitivamente es peor, pero es diferente. Si yo me pongo a mirar el cielo, qué bonito, cuando me doy cuenta, o ya me aplastó el corredor morado, o ya me robaron los zapatos y ni me di cuenta. Lamentablemente así es nuestra ciudad que ya está muy enferma. Otro factor de la personalidad importante es la autodeterminación situacional, que es tu historia personal y cómo manejas tu autoconcepto también. Esta combinación de factores van a dar como resultante tu personalidad. Y por ello no hay nadie que tenga la misma personalidad que nadie. Todos somos de alguna manera diferentes. Y si en el mundo hay 8.000 millones de personas, pues habrá 8.000 millones de personalidades. En fin. Ahora, aquí vienen los componentes que me estaba hablando Muriel hace un rato, temperamento y carácter. El temperamento es heredado. El temperamento tiene pues esta predisposición heredada. El carácter se aprende. Ahora, yo te digo algo, atento, ¿ah? Yo no puedo ver tu carácter, yo no puedo ver tu temperamento así nomás, porque estás sentado así en la pantalla, pareces una foto. Estas cosas se ven durante la interacción social. ¿En qué momento se ve el temperamento de una persona? ¿Quién me puede decir? En el chat. ¿En qué momento crees que se puede ver el temperamento de una persona? Claro, en una situación de peligro o estrés, en una situación intensa. Ahí yo voy a ver tu temperamento. Yo no lo puedo ver ahora. ¿Por qué? Porque, ¿qué te puedo decir? El temperamento se pone en manifiesto en situaciones complicadas, ¿no? De repente tú estás tranquilo descansando y ves que una persona empieza a molestar a un gato y en eso agarra y le pisa la cola. Ah, no, oye, ¿qué tiene? Ahí vas a explotar. Ah, no, con los gatitos no te metas, papi. No, ahí te voy a... De repente tú eres una persona muy tranquila, pero con los gatos no se mete nadie. No, no, no. Y hay gente que de repente no se mete, ¿no? Ahí te quiero ver. El temperamento va a emerger ahí.
en una situación como esa. El temperamento es la base biológica de la personalidad, heredada, innata. En cambio, el carácter es un conjunto de pautas de comportamiento que tú vas aprendiendo durante el proceso de socialización y también se pone en manifiesto en situaciones de la vida pública, social. Más bien el temperamento a veces se puede controlar gracias al carácter. A veces el carácter ayuda a controlar el temperamento. Miren, chicos, vamos a hablar de las teorías de la personalidad. Hay un montón de teorías de la personalidad. Montones. Montones. Pero vamos a hablar de las más importantes. Sí, hay montones. Por ejemplo, la de Sheldon, la de William Sheldon, la de Ernst Kreshmer, en fin. Pero vamos a hablar de las que pueden venir en el examen. Por ejemplo, tenemos estas, ¿no? ¿Qué onda con Freud, no? Freud pues nos hablaba que había, bueno, bueno, él desarrolló todo esto de la psicoterapia, pero planteó los niveles de conciencia, primer tópico, ¿no? Hay un nivel de conciencia que vamos a llamar el consciente. El consciente es lo que te das cuenta. Profe, hace frío, tengo un poco de hambre, también tengo un poco de sueño. Estamos en la clase de psicología hablando de personalidad. Ya todo eso es parte del consciente, muy vinculado a experiencias accesibles en este momento. El preconsciente, mosca, atento, el preconsciente se le considera aquello que no necesariamente está accesible en el momento, pero con un poquito de esfuerzo lo puedes traer. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, hagan un esfuerzo y recuerden cómo se llamaba tu mejor amigo de primaria. Era un tema que no está en el presente, pero con un poquito de esfuerzo puedes bajar tu mano y traerlo. Profesor, se llamaba Abel. Ya. Está en el preconsciente, aquello que puede llegar al consciente, que está sumergido quizá un poquito. Pero lo que es el inconsciente, a eso no llegas. El inconsciente es inaccesible para ti. ¿Por qué? Porque la censura no te permite llegar al inconsciente. Pero el inconsciente emerge a veces, mediante los sueños, mediante actos fallidos y otros síntomas conversivos, y eso, algunas cositas más muy freudianas. Y la estructura de la personalidad, que esto también nos interesa más, porque esto es el tema personalidad, tenemos el ello, el yo y el superyo. Y veamos lo que dice ahí. El ello es el principio de placer, lo que yo quiero, lo que deseo. El superyo es lo que yo debo hacer, el aspecto moral, ¿no? Y el yo es lo que puedo hacer. El yo es el que tiene que actuar. A ver, no hay ninguna complicación. El ello sería tu diablito que está acá parado y te dice, ¿no? Basado en el principio de placer, yo quiero esto, haz esto. Y el super yo, el angelito que está acá parado y te dice, oye, pórtate bien. Y finalmente el yo es el que tiene que tomar la decisión. ¿Qué hago? Y bueno, pero el yo, para no, porque tiene la presión de estos dos, del yo emergen los mecanismos de defensa. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Estrategias, ojo, inconscientes para hacer frente a la realidad amenazante y preservar la autoimagen y sobre todo defendernos de la presión de estos dos. Algunos mecanismos de defensa, la represión. El yo, en vez de enfrentar la realidad, la manda al baúl del inconsciente, bien al fondo, debajo de la alfombra, y la olvida. Ejemplo, te voy a poner ejemplo para todos los mecanismos de defensa, ni te preocupes. Tu mamá te dice, oye, ya tienes un montón de tiempo postulando. Para que me ayudes con los gastos, te he conseguido una entrevista de trabajo medio tiempo nomás, en las noches, de 7 a 10, en una tienda. Te va a entrevistar una persona el día lunes, ¿ya?
anda, arréglate bien. Ya, dices tú, bacán, sí, sí, ya está. Llega el lunes y en la noche tu mamá te dice, oye, ¿qué tal te fue en la entrevista? Uy, mamá, me olvidé de la entrevista. Sí, pucha, pero en serio, ¿ah? Sí te olvidaste. ¿Pero por qué te olvidaste? ¿Qué diría Freud? Se aparece Freud y dice, ¿sabes por qué te olvidaste? Porque en el fondo no quieres trabajar. Porque ya de por sí estudiar es muy matado y encima meterle trabajo que otras personas puede ser que quieran o no, pero hay algo en ti que no quiere, por eso lo reprimiste, lo mandaste al baúl del inconsciente. La negación, bueno, la negación, el yo en vez de enfrentar la realidad, la niega. ¿Por qué? Porque la realidad es muy amenazante. La llaman a la señora, suena el celular, ¿no? Aló, sí, sí, claro, dígame. Sí, claro, Juanito es mi hijo. Sí, ¿qué pasó? No, no puede ser. No, no, si él acaba de salir a estudiar hace media hora. No puede ser. No, no, no. La llamaron a la señora para decir que a su hijo lo han asesinado de un balazo en la puerta de una discoteca. No, no. ¿Por qué dice no la señora? ¿Por qué no dice, a ver, deme todos los datos para ir a recoger el cadáver de mi hijo? Listo, nos vemos. ¿Por qué no dice eso? Porque es demasiado angustiante esta realidad. Negación, negación. Regresión. Miren la cara de ese sonzonazo ahí. Está como llorando y haciendo un puchero como hace un bebé. Pero él no es un bebé, es un adulto bastante grande y se está comportando como un bebé. Está regresionando, ¿verdad? Mecanismo de defensa. Pasa mucho. La mujer que se pelea con su esposo y se va donde su mamá a llorar. Mamá, mi marido no me quiere. ¿Y para qué va donde la mamá? Tu mamá que es juez, fiscal, abogado, especialista. Donde tu mamá vas cuando eres una niña. Cuando eres un adulto resuelves problemas como adulto. Estás regresionando. Racionalización. Y ahí se ha puesto como ejemplo la famosa fábula de Esopo, la zorra y las uvas. Lo que pasa es que este animalito quería alcanzar unas uvas, ¿no? Allá arriba en la vid, y no llegaba. Qué ricas uvas. Y como no llegaba, ¿qué dice al final? Ah, bueno, mejor porque están verdes. O sea, en vez de decir, soy un animalito que no tiene muchas habilidades y no he podido alcanzar esas uvas, ¿qué dice? Ah, al cabo que ni quería, ¿no? Total están verdes. Me pasó una vez, un alumno me dijo, me lo encontré, bueno, esto pasó hace muchos años, me lo encontré, hola, ¿qué tal? Y era un alumno de la academia, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, profe. Y no sé, ¿postulaste? ¿Ingresaste? No, profe, no ingresé, pero mejor, me dijo, porque ahora estoy trabajando con mi papá en el taller y ya al toque empecé a ganar plata ya, porque eso de estudiar es muy largo para ver el billete, ¿no? En cambio, ahora mismo ya estoy ganando billete. Ah, le dije. Al topo no le vas a enseñar a hacer huecos, pues, ¿no? Entonces yo dije, racionalización, ¿no? Mm, ¿verdad? Mm, justificar aquello que enfrentar sería muy amenazante. Otro mecanismo de defensa, proyección. Hijo, tú vas a ser un gran abogado. ¿No será que ese papá quiso ser abogado? Esos padres que al hijo le dicen lo que tiene que hacer, muchas veces están proyectando, ¿no? No, tú vas a ser un gran médico. ¿Y por qué no lo fuiste tú? ¿Por qué tiene que hacerlo tu hijo? No, lo que pasa es que proyectan, ¿no? Proyectan. Sublimación. Vean a ese tipo, ¿no? Que le gustan las artes marciales mixtas. ¿Será que la vida lo llevó a este trabajo o es porque en realidad es violento, agresivo? No, profe, la vida me obligó. Yo quería ser sacerdote y terminé
siendo campeón de la UFC. Ah, ya, ok, seguro. Sublimar, ¿no? Encontrar una forma socialmente aceptada de realizar una actividad que el yo no estaría dispuesto a aceptar porque sabe que socialmente puede ser mal visto. Me encanta reventar a patadas en la cabeza a la gente. Me gusta cuando tengo a la gente en el piso, ya casi inconsciente, seguir golpeándole su cráneo con mis nudillos hasta dejarle la cabeza como una papaya aguada. Me encanta. Oye, pero te van a botar de la academia, ¿no? Chamare, ¿verdad? Me meto a la UFC, pues ahí hasta prácticamente lo puedo matar, porque el árbitro a veces se demora. Voy a matarlo. Y cualquier cosa, soy un campeón. No pasa nada. Ah, seguro que estoy agarrando carne, porque acá hay un montón de muchachos que les gusta UFC, porque está de moda. Y porque está de moda. O no está de moda. El día que esté de moda, no sé, cortarse la piel frente a las cámaras, habrá un montón de gente que se corte la piel frente a las cámaras. Era una vergüenza. Era una vergüenza, repito, que alguien pudiera verte en paños menores por la ventana, cerrabas la cortina, pero ahora está de moda desnudarse en las redes sociales, ¿o no? Y no saben la cantidad de chicos, chicas que se desnudan en redes sociales y están orgullosos porque está de moda, porque está de moda. ¿Cómo sublimo mis ganas de exhibirme? Me gusta que todos me miren y me deseen. Bueno, me hago, no sé, bailarina de corazón serrano, no sé. Y ahí sí me bailo, me muevo, me subo, me bajo, y me ven, y todo. ¿Y todo bien, sí o no? Cualquier cosa es mi trabajo. ¿Sí o no? No pasa nada. Y todo bien. ¿Qué es formación reactiva? Formación reactiva es un mecanismo de defensa por el cual la persona se atribuye características opuestas a lo que en realidad es y no quiere reconocer. Eh, yo tengo un compañero de trabajo que no es psicólogo, que normalmente ah, en el trabajo, cada vez que hay una compañera del trabajo, que cada vez que entrega un informe y le dice, muchachos, aquí está el informe, él siempre contesta, muchas gracias, señorita, usted siempre tan eficiente, tan correcta y tan adecuada en su trabajo. Mm, otro día, ¿no? Vuelve a hacer algo. Usted siempre tan correcta. Gracias, muchas gracias. Usted siempre haciéndolo todo tan bien. Esto es formación reactiva, ¿no? La adula, ¿por qué? Porque seguro le llega. Es como esos tipos que a su jefe, ese es mi jefe, lo máximo, mi jefe, jefe, usted sí sabe, pero cuando el jefe se va, seguramente inconscientemente está infeliz. Si no fuera porque su papá es el dueño, no sería el jefe infeliz. Formación reactiva. Dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Y pasa mucho. Cuando tú veas a una persona que te adula mucho, cuidado, cuidado. Claro. Cuando tú veas a un cura diciendo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Padres, denme a sus hijos, yo los voy a cuidar fuera de acá. Ahí nomás, curita, ya los conozco ya. Mm.
¿verdad? Hay muchos curas que tienen un historial muy negativo en su comportamiento con los niños. Bueno, pero no necesariamente de curas católicos, ¿no? Uno de los principales representantes principales de el colectivo Con mis hijos no te metas es pastor. Tiene una iglesia muy famosa que recauda mucho dinero, también vale decir. Y es defensor a ultranza de los derechos de la vida. Y su hija salió públicamente a decir que ella ha sido víctima sexual de los maltratos de su padre, de este pastor. Y hasta ahí, pues terrible, ¿no? Pero no solo eso, sino que su padre permitía que estos abusos también fueran consumados por su hermano, ¿no? El tío de la menor. Y pensar que era un abanderado de la moral, con mis hijos no te metas, todo, ¿no? Menos mal que la muchacha se animó y pudo hacer pública esta denuncia que se encuentra, menos mal, en todos los medios. Mm, Formación reactiva, ¿no? Lamentablemente. Desplazamiento, mecanismo de defensa por el cual el yo, en vez de enfrentar una realidad amenazante, redirige apunta o redirige o redirecciona, como diríamos, hacia algo menos complicado y más fácil de enfrentar. Por ejemplo, como dice la imagen, ¿no? A ese señor el jefe le gritó en el trabajo porque llegó tarde. Obviamente él no le grita al jefe porque pierde el trabajo. ¿A quién le grita? A la esposa. La esposa no le grita a él. ¿A quién le grita? Al hijo. El hijo no le grita a él. ¿A quién le grita? A Firulais. Desplazamiento, que tiene un efecto en dominó. Mecanismos de defensa. Ahora, Freud también nos plantea la teoría del desarrollo psicosexual, que como verán hay 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia o de latencia y genital. Cada una tiene un tiempo que ahí lo pueden ver, lo he puesto en la diapositiva. La etapa oral, el niño encuentra el mayor placer llevándose cosas a la boca. La etapa anal es controlando sus esfínteres para hacer o no hacer deposiciones. Cada etapa, si se sucede algún conflicto, podría darse una crisis, ¿no? Lo que daría paso a una fijación, ¿no? Por ejemplo, fijación oral, ¿no? Y algunos comportamientos de compensación oral podrían ser en el adulto el ser un bebedor, un glotón o un fumador, diría Freud. La etapa anal depende si es anal expulsiva o retentiva, te conviertes en una persona creativa pero desordenada, o de repente en una persona ordenada pero tacaña también. La etapa fálica, que es donde el hombre descubre que tiene un pene y donde la mujer descubre que no tiene un pene. Se va dando un poco el tema de la orientación sexual y de la posible futura elección de pareja. En la etapa de latencia, las pulsiones están como dormidas, ¿no? Pasan a un tema subrepticio por el tema de la vida social, escolar, hasta que en la etapa genital, gracias a los cambios también y el despertar biológico, reaparecen impulsos sexuales, pero ya no tanto autodirigidos a autoexplorarnos, sino redireccionados, pero hacia otros. Aquí ya se va tomando más forma la orientación sexual también. No es Freud el único que habló de la personalidad, tenemos al enfoque humanista y ustedes saben que ellos tienen una visión positiva, optimista del ser humano, ¿no? Ellos plantean que el ser humano se orienta hacia qué, hacia su autorrealización, ¿no? Algunos conceptos que vale la pena resaltar en el enfoque humanista es la capacidad de elección, la libertad, ¿no? Y algunos conceptos más que vamos a ver según los autores. Tenemos a Maslow, que tú y yo lo vimos cuando hablamos de la pirámide de las necesidades humanas. No sé si recuerdas, yo imagino que sí.
toda persona tiene un potencial positivo de crecimiento, o sea, subir la pirámide. ¿Hacia dónde? Hacia la autorrealización. La pirámide explica las necesidades que el ser humano debe resolver para desarrollarse con plenitud. Y esto es importante. Para Maslow, los problemas de la personalidad, lo que se conoce como desajustes de la personalidad, suceden cuando uno no puede darle satisfacción adecuada a sus necesidades. ¿Qué sería capaz de hacer una persona que no tiene que comer? Quizá robar, delinquir, transgredir o algo más desesperado. Mm, Ahí comienza el desajuste de la personalidad, diría Maslow. Carl Rogers, uno de los psicoterapeutas más importantes en la historia de la psicología y un conspicuo, célebre, afamado representante del humanismo, plantea conceptos que me parecen muy interesantes y que San Marcos está poniendo ya ahí como temas en sus exámenes, ¿no? El autoconcepto. Así como Freud hablaba del yo, ¿se acuerdan del yo o en latín el ego? Para Rogers también es el yo o el self, ¿no? Uno mismo, self. Así como self-esteem es autoestima, self es auto, o sea, yo mismo. El autoconcepto es importante. Entre la persona que creo ser y la persona que me gustaría ser, debe haber una congruencia o camino congruente. Y de no haberlo ahí podría complicarse el asunto. Tiene que haber congruencia entre lo que tú dices que eres y lo que haces también. Y para ello debe haber una aceptación incondicional. Me acepto como soy. Y a eso apuntaba Rogers también como psicoterapeuta. Esto va a poder ayudar a que funciones plenamente como eres. ¿Qué es el self? Conjunto organizado y consistente de percepciones y creencias acerca de uno mismo. Está entre los tres psicoterapeutas más importantes e influyentes de la historia. Otros enfoques de la personalidad tenemos el enfoque conductista, donde podríamos situar, por ejemplo, a Skinner. ¿Y qué nos decía Skinner de la personalidad? Fácil, que la personalidad nada de ser, la personalidad es el resultado de un proceso de aprendizaje. O sea, tú has aprendido tu personalidad, nada de que herencia gen, no, no, no. La personalidad se aprende. Está determinada por la historia o el historial de programas de reforzamientos y de castigo que has tenido en tu vida. Por eso es muy importante lo externo. Ejemplo, profesor, pero mire, la personalidad de ese muchacho es muy amoroso. ¿Qué diría Skinner? Sí, pero ¿sabes por qué es amoroso? Porque probablemente le dieron amor y cuando él devolvió amor, o sea, reforzó la conducta, a él también lo han reforzado. Entonces está acostumbrado a experimentar reforzadores siendo amoroso. Y por eso ese tipo es amoroso, o gentil, o rudo, o bueno, o malo, lo que sea. Tu personalidad es producto de un historial de reforzamiento. Claro, ese chico es gentil porque ser gentil le ha traído consecuencias agradables. Listo, te he explicado así. Para Bandura, por ejemplo, ahí a la derecha en el enfoque cognitivo social, la personalidad es el resultado de la observación, la imitación, y por ello la importancia gravitante de los modelos alrededor de la vida de esta persona que está en una etapa formativa de la personalidad. Vemos a ese niño leyendo y a la izquierda el padre leyendo. La manzana no cae lejos del árbol, diría una frase que se vincularía al enfoque cognitivo social. Si tú haces que tu hijo te vea leyendo, pues tu hijo probablemente lea. Si tú haces que tu hijo te vea en casa festejando fiestas con alcohol, cigarrillos, pues no te puede sorprender que tu hijo a la edad de la adolescencia comience a tomar, quizá contigo, quizá con otras personas. Hijo, ¿por qué tomas? Pero papá, si siempre vi eso en casa.
Sí es normal, profe, pero es normal en tu casa. La manzana no cae lejos del árbol. Te comento rápidamente que existen algunas situaciones que desajustan la personalidad. Desajustar es, la pone en una situación en que la personalidad no va a funcionar normalmente. El desajuste por excelencia de estos tiempos es el estrés. Profe, ¿eso pasa de manera consciente o también puede reflejarse inconscientemente? A ver, vamos a ver, ¿a qué te refieres, mi querida Andrea? ¿A lo de lo conductual o lo cognitivo social? Pues mejor una pelotita antiestrés. Las pelotitas antiestrés, a lo de si un padre siempre está tomando, el hijo probablemente seguirá el ejemplo, hay muchas probabilidades, Andrea, porque se normaliza una conducta y se considera como una forma válida de resolver problemas o de enfrentar la vida. Ahora, no significa, Andreita, que sí o sí, si los padres toman, el hijo o la hija tomarán. No, porque a veces hay un margen donde la persona puede tomar conciencia. Oye, mira, mi papá toma y hace el ridículo, le pega a mi mamá y yo, sabes que no quiero eso para. Pero hay muchas posibilidades de que pueda terminar imitando y hay una pequeña posibilidad de que no lo haga, pero mayormente tiende a imitar, porque el ser humano imita, el ser humano imita. Ten por seguro, mi querida Andreita, que si en tu casa escuchan salsa, merengue, reggaetón y todos esos ritmos populares, probablemente los hijos, los demás, también escuchen lo mismo. No, profe, yo escucho K-pop. Bueno, tampoco es una rareza que alguien escuche K-pop, ¿no? Miles de chicas escuchan K-pop. Sería raro que alguien escuche música, no sé, de Mozambique o de Angola, pero todo lo demás está dentro de lo que es fácil imitación, ¿no? Somos eso, somos producto de la imitación. Vean, no vamos a profundizar en el estrés, pero el estrés es un estado de tensión que se produce cuando las demandas del entorno superan. Hay un estrés bueno, ojo, que es el eustrés, que nos ayuda a afrontar situaciones difíciles, como un examen de admisión. Ahora, hay un distrés, que es cuando ya el estrés te empieza a pasar factura, ¿no? Déjame decirte algo para que te sientas bien o mal, no sé. Generalmente, cuando algo te empieza a pasar factura, te sientes estresado, generalmente la culpa es tuya. Y eso es bueno, porque si tú dices, el otro día estaba hablando con un alumno y me dijo, ¿sabe qué? Un alumno, no aquí de la Academia Sabia, en otro lado, y me dijo, ¿sabe qué, profesor? Estoy harto. Yo quiero postular a, no sé qué me dijo, a derecho. Y ya me he quedado por 2 puntos, he postulado 5 veces, en mi casa me odian, ya se me ha adormecido la cara, yo ya me siento mal, terminé con mi novia, no salgo con mis amigos. ¿Por qué es tan horrible la vida? Yo le dije, horrible es tu vida, le dije. Mi vida no es horrible. Tú has decidido, mi querido amigo, cargar la piedra de Sísifo porque tú has querido. Le dije, y aguanta, aguanta, le digo, ¿y por qué no estudias otra cosa? Pero yo he nacido para estudiar derecho. Tú has nacido para hacerte ver, le dije. Nadie ha nacido para nada, oye. Y es más, le dije, ¿qué rama del derecho vas a ir? No, no sé. ¿Cómo que no sabes? Yo pensé que habías nacido para estudiar derecho. No, pero derecho es bacán. Hazte ver, hay un montón de cosas bacanes, oye. Cuando ya quieras dejar de cargar esta piedra, la dejas y postulas a otra cosa. Mil caminos para ser feliz. ¿Qué tú crees que, o sea, si una chica te dice, ¿sabes qué? Termino contigo, vas a insistir, perseguirla, acosarla.
busca otra chica, amigo, no seas problemático. Y, ¿verdad? No, después me dijo, no, sí, voy a estudiar otra cosa. Hazte ver, le dije. Hay gente que vive enamorada, hay gente que tiene como carta de presentación así, hola, esta es mi tarjeta, soy infeliz, soy estresado. Ya, pues eso contra eso no se puede hacer nada, pues, ¿no? Hay gente que tiene como carta de presentación eso y eso, ahí nomás. No te puede costar la vida algo. Profe, pero yo creo que puedo ingresar. Ah, estudia, ingresa. Pero no sufras. O en todo caso, no te quejes, pues, amigo. Es patético, ¿no? Profe, me está costando mucho esfuerzo, pero lo voy a lograr. Eso es actitud. Profe, ya no sé, nadie me quiere. No te pongas en una situación patética porque de la depresión vas a pasar a ser deprimente y eso es peor todavía. Hay un estrés positivo, enfrenta la vida. Sé resiliente también. ¿Qué es resiliencia? La capacidad de una persona para superarse de una adversidad y salir fortalecida de ella. Profe, tuve un accidente, perdí mis brazos, me voy a matar. Está loco. Pero la resiliencia no es una capacidad de todos, es de pocos, es de pocos. Pero hay ejemplos notables, ¿no? A mí me gusta siempre citar a los medallistas ahí de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Para ir terminando, dos puntos, mi querido amigo. Los trastornos de la personalidad, que no está viniendo en examen de admisión, pero ¿sabes por qué te quiero decir esto? Porque vino en un examen de la OCA. Esos exámenes simulacros. Entonces, para que no te agarres desprevenido, te cuento, ¿qué es un trastorno de la personalidad? En serio, en examen de admisión ya no ha venido, pero sí en un simulacro de la OCA. Un trastorno de la personalidad no es un comportamiento raro que tuviste hoy, es un patrón de comportamientos desadaptados, tanto en el área cognitiva como afectiva, como en de control de impulsos. A veces te hace pasarla mal a ti, pero sobre todo hace pasarla mal al resto. Es un comportamiento desajustado, estable a lo largo del tiempo, deteriora tus relaciones y a veces ni te das cuenta. Profe, ¿qué es eso que dice el DSM-5? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes o Trastornos Mentales. Estamos actualmente en el DSM-5R, revisado. Ahí están todos los trastornos mentales. Cada vez hay más porque a las empresas farmacéuticas les conviene que haya más trastornos porque así hay más ventas, ¿no? El DSM-1 era así chiquito, DSM-2, el DSM-5 parece una Biblia. Cada vez hay más trastornos. No soy muy defensor yo de diagnósticos, pero a la misma gente le encanta recibir un diagnóstico. Oye, ¿sabías que tengo TDAH? Oye, yo pensé que eras bruto. No, 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 yo tengo TDAH. Ya, bueno, hazte ver. A la gente le encanta un montón tener etiquetas. Sí, así es la gente. Por último, mi querido amigo, el mismo Rogers hablaba de que existen rasgos de una personalidad madura. La persona madura confía en sí mismo, acepta que hay retos, los toma, acepta que hay cambios, es flexible, enfrenta problemas, confía en el sentido del humor y sabe que es responsable de su vida y que es libre de su vida. Siempre me gusta mucho a mí la gente que tiene buen sentido del humor, que se permite hacer cosas nuevas, que es espontánea. Los rígidos, los cuadriculados, me parecen aburridos, ¿no? Me parece... Vladimir Nabokov, el gran escritor, decía, no confíes mucho en las personas muy cuerdas. Ellos son los culpables del aburrimiento que existe en este mundo. Algo de espontaneidad siempre está bueno. Mis queridos alumnos, hermoso el tema de personalidad, muy amplio, pero nos toca ver las preguntas que he visto que están sabrosas. ¿El trastorno de la personalidad narcisista sería uno? Sí, el trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno muy común, ¿no? Narciso, ¿no? Me amo, me amo, me amo. Así son los narcisos, ¿no? Narcisismo. ¿Quién va a ser mi delegado el día de hoy? Yasmín, gracias.
No tuve ni que preguntar. Andrea dice, no, te ganaron, Andreita. No importa. Tú ya has sido mi delegada, Andreita. Una cara de- Ya, voy a compartir y ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Comenzamos entonces. Dice así. Uno. Cuando la tutora le cuestiona al estudiante Federico sobre su continua impuntualidad, él responde con diversas excusas. Llego tarde porque vivo al otro lado de la ciudad. Mi despertador está malogrado. Mi mamá se olvida de despertarme a la hora. Es que debo traer muchas cosas y me demoro. O el paradero para lleno de usuarios. Y lo peor, los buses no se detienen para recoger y solo me esperan y solo me esperan. Y tener suerte para el siguiente. Solo me toca esperar, ¿no? Y tener... ¿Cuál es el mecanismo de defensa de Federico? Dios mío, qué buen ejemplo no pasa siempre. A ver, relee si quieres el ítem y me dices cuál es la clave. Estaba fácil, ¿no? Claro, profesor, esto es racionalización. Muy bien. Déjame decirte que ya cuando estés en la universidad vas a ver, ahí lo pongo para que lo anote ya, la 1D, que hay un mecanismo de defensa llamado intelectualización. Eso ya no se ve a nivel preuniversitario. Es cuando la racionalización llega a ser extremadamente elaborada a nivel intelectual. O sea, cuando tu justificación lleva conceptos teóricos, pero, o sea, cuando eres muy intelectual en tu floro. Intelectualización. Te la regalo esa. Dos. Augusto se enfrenta a un examen crucial en la universidad que exige una preparación dedicada. No obstante, en lugar de estudiar con empeño, opta por dormir largas horas, justificando su decisión con frases como, aún me queda tiempo de sobra, estudiaré más adelante. Además, siempre he sido dormilón. Fuera. Desde la teoría psicoanalítica de Freud, la estructura de la personalidad que destaca es... ¿Cuál crees que es la clave? Puedes releer.
Esta podríamos decir también que está un poco fácil, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice ello en latín? El it. Muy bien, la 2 es la C. No les había yo comunicado cómo se dice en latín, pero les comento. Ello es it. Yo ya sabemos que es ego. Y super yo, pues superego, ¿no? Y super yo es todo junto. Vamos con la que sigue. Dice 3. José Miguel ha decidido estudiar odontología y especializarse en odontopediatría, al igual que su madre, ya que asegura tener un buen conocimiento de dicha profesión, porque en diversas ocasiones acompañó a mamá a su trabajo. Señale usted el enfoque teórico que explicaría la elección profesional de José Miguel como una decisión influida o influenciada por el desempeño laboral de su madre. Creo que también la van a hacer. Reléelo si quieres cuál es la clave. Profe, la madre debe ser algo vinculado a Freud. No, parecería por algún momento, ¿no? Pero esto es más de corte cognitivo-social. Por ello, la mejor respuesta sería la E, ¿sí o no? Cognitivo-social. Profe, dice cognitivista. Bueno, cognitivo-social sería mejor aún, ¿no? Cognitivo-social. Vale la letra E. 4. El psicólogo que acompaña a Tatiana en su proceso terapéutico ha diseñado un programa personalizado con el objetivo de ayudarla a satisfacer sus necesidades psicológicas básicas, tales como la autonomía, la competencia y la relación con los demás. Este plan busca fortalecer su bienestar emocional y fomentar una motivación interna que impulse su desarrollo personal. Al atender estos aspectos fundamentales, se espera que Tatiana se sienta más comprometida con su propio crecimiento y logre avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. La respuesta teórica del terapeuta tiene el enfoque, puedes releerlo porque te voy a preguntar cuáles son las palabras claves que te llevaron a la respuesta. ¿Cuál es la clave?
Ya, la respuesta es humanista y eso es cierto, pero vamos a aprovechar el ítem. Cuéntame, ¿cuáles son las palabras que te dijeron aquí? Esto es humanista, a ver, dímelo. Motivación interna, cerrado, desarrollo personal, necesidades, bienestar emocional ya, motivación interna sí, desarrollo personal. Y todavía, si por ahí dice hasta, no sé si dice autorrealización, pero crecimiento. Esto es humanista, ¿ves? Esto es jerga humanista. Así que muy bien, la 4 es la D. Espectacular, ¿eh? Vamos con la 5. Máximo fue el encargado de comunicarle a Mirella la lamentable noticia del fallecimiento de su abuelo. A pesar de haberle comunicado con la seriedad del caso, ella no le creyó y respondió, no sea chistoso y deja de tomarme el pelo. No estoy para escuchar tonterías. Más bien trataré de llamar a mi casa para ver qué me dicen. El mecanismo de defensa usado por Mireia corresponde ser... Ok, ¿cuál crees? Ajá, veamos si vamos a conversar un poco este ítem. Claro, negación. Aquí no hay ningún misterio, ¿no? Pero profesor, hay un mecanismo por ahí que de repente no te va a sonar familiar. ¿Cuál es? Todos los que hemos leído ahí. Hay uno que no hemos visto ahí. Compensación. ¿Por qué? El mecanismo de defensa de la compensación normalmente, normalmente no se conversa mucho a nivel preuniversitario. Pero te voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Compensas, pues, ¿no? El yo, en vez de enfrentar una debilidad percibida, la compensa tratando de sobresalir en otras. Si yo me siento pobre, ¿cómo debe ser mi ropa? ¿Cómo creen que es la ropa del pobre? Vamos, chicos, piensen. Compensación. Si yo me siento pobre o siento que he sido pobre o que hay pobreza todavía quizá en mí, mi ropa debe decir Gucci, Armani, debe ser bling blings, mucho ruido, mucho lujo. ¿Por qué? Porque de esa manera compenso mi pobreza. Y lo puedes ver, por ejemplo, en jugadores de fútbol, ¿no? Que han tenido un origen muy humilde, muy pobre incluso, y cuando ya son jugadores de fútbol exitosos, ¿cómo los ves?
pucha, haciendo más alarde de la normal riqueza que haría incluso una persona que toda su vida ha sido rica, por así decirlo. ¿Por qué? Por compensación. O a esos hombres que tú ves que tienen un reloj grandazo, un auto grandazo, todo grandazo, ¿qué pequeñez estarán queriendo compensar? Esto lo puedes ver, esto lo puedes ver en Lord Farquaad. ¿Te acuerdas de Shrek? ¿Ustedes se acuerdan de Lord Farquaad en Shrek? Ya, era bien chiquito, ¿no? Y todo lo quería súper grande él. ¿Por qué? Un buen ejemplo de compensación. No quería irme sin contarles esto. Ya, ya sabemos cuál es la clave de las 5, creo que la puse ahí. B de bullying. 6. En relación con la teoría de la personalidad propuesta por Sigmund Freud, pueden considerarse correctas las siguientes afirmaciones. Hay 4 ideas. Hay que leerlas y decir cuáles son correctas con respecto a su teoría. Comenzamos ahora. Mm, También aquí, bueno, pero aquí ya han participado algunos cuantos menos. Quizás estuvo difícil, pero es verdad. Uno, 2, 3 y 4. Tenemos que la clave correcta es la E. Bien, chicos, no estaba tan fácil el ítem, pero algunos se atrevieron. Vamos. Mecanismo de defensa, lo que les gusta. Daniel experimenta enojo hacia su padre, ya que éste le prohibió salir durante el fin de semana. Sin embargo, no logra reconocer ni aceptar conscientemente ese sentimiento, ya que teme resentirse culpable por albergar emociones negativas hacia una figura de autoridad. Como resultado, redirige su impulso agresivo hacia su hermano menor, quien se convierte en el blanco sustituto de su frustración. ¡Toma tu puñete! Daniel está utilizando el mecanismo de defensa denominado, creo que esta la van a hacer rapidito. ¿Cuál es la clave?
Muy bien, este mecanismo de defensa se llama desplazamiento, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es la palabrita que les dio la pista? Hay una palabrita ahí que sobresale con respecto a todas en la tercera línea. ¿Cuál es? Redirige, no es figura de autoridad, es redirige. Esa es la palabra. Muy bien, la 8, ¿qué dice? Bueno, puse la clave, sí. Un estudio publicado en el 2003 en la revista Science dio a conocer una investigación longitudinal que analizó la relación entre los acontecimientos estresantes en la adultez y los síntomas depresivos, señalando una probable conclusión al indicar que los niños de 3 años, si presentan una alta reactividad emocional e impulsividad, tienden a convertirse hacia los 21 años en adultos más impulsivos, agresivos y propensos a conflictos. Este estudio hace referencia al componente de la personalidad. Ah, bonita pregunta. ¿Cuál es la temperamento? Muy bien. Ya son poquitos los que me están reportando notas ahí. Temperamento, 8B. Bueno, continuamos. Otro mecanismo de defensa, estos son bonitos. Héctor suele pasar con frecuencia por una tienda de autos donde observa, no, donde observa modelos modernos y lujosos de alta gama, que le resultan muy atractivos. Sin embargo, es consciente de que no tiene los recursos económicos suficientes para adquirir uno de esos vehículos. Cuando una vendedora se le acerca y le pregunta si está interesada en comprar algún rato, Héctor responde, sabiendo cómo están deterioradas las pistas de la ciudad y con una tasa de delincuencia tan alta, prefiero un auto económico. Bueno, este ejemplo ilustra el uso del mecanismo de defensa. Qué buena, buen ítem. ¿Cuál es la clave? A ver.
Racionalización, muy bien, ¿no? Justificaciones, excusas. Como la fábula del animalito este, la zorra y las uvas, ¿no? En vez de decir no puedo alcanzar las uvas, como este señor no puede tampoco comprar, lo justifica. 10 dice. Alessandra ha tomado la decisión de estudiar derecho, siguiendo una tradición familiar en la que tanto sus padres como sus abuelos han ejercido esa profesión. Su elección no parece ser casual, sino que está influenciada significativamente por el entorno familiar en el que ha crecido, donde la práctica jurídica ha sido valorada y transmitida como un modelo a seguir. La teoría de la personalidad que mejor explica la importancia del entorno profesional familiar en la elección vocacional de Alexandra es el enfoque, creo que está fácil. ¿Cuál es la clave? A ver, mis queridos alumnos. Enfoque factorialista es los que entienden la personalidad desde un estudio multifactorial, pero no es algo que se analice dentro de una perspectiva como la clase que hemos tenido nosotros, ¿no? Es un término que se ha puesto, vamos a decirlo así, mi querida Andreita, ahora, básicamente como distractor. La clave correcta es cognitiva y muy bien, podría ser también cognitiva social, ¿verdad? Bien. Vamos con la 11. Otro mecanismo de defensa. Gerardo vivió una infancia marcada por la violencia doméstica, siendo víctima de maltrato hasta los 7 años. Fue entonces cuando unos vecinos, al percatarse de la situación, realizaron una denuncia que permitió que él fuera retirado del entorno violento y puesto bajo la tutela de sus tíos, quienes residían en el norte del país. Actualmente, a los 23 años, Gerardo está por culminar la carrera de economía y manifiesta no tener recuerdos claros ni precisos sobre los hechos traumáticos vividos durante sus primeros años de vida. La teoría psicoanalítica explica este acontecimiento mediante el mecanismo de defensa brutal. La pregunta, ¿cuál es la clave, chicos? A ver, buenísima, ¿eh? Buenísima. Claro, la D, ¿verdad? Dedazo, represión. Sí, 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 muy bien. Y para terminar, Javier es un joven universitario que ha decidido acudir a un psicólogo con el objetivo de someterse a una evaluación de personalidad. Durante el proceso, el profesional que la atiende le ha solicitado que lleve un registro detallado de diversos comportamientos que presenta en su vida diaria. Además, se le ha pedido que anote las circunstancias específicas en las que ocurren dichas conductas. Ajá. Así como las consecuencias que generan. Ajá.
Esta información permitirá al psicólogo obtener una visión más completa de sus patrones de comportamiento y facilitará un análisis más preciso de su personalidad. El enfoque teórico que utiliza el facultativo es, creo que te he dado pistas con el ajá. Chicos, ya para terminar, ¿cuál es la clave? A ver, anímense. Está fácil esta. Muy bien. La A, conductual, ¿no? Cuando hice conducta y decía consecuencias, conductual. Muy bien. Chicos, se acabó la clase, vimos las claves, vimos todas las preguntas de hoy, la clase y todo. Y hemos acabado la hora. Gracias por su tiempo, su paciencia. Vamos a esperar que Yasmín nos ponga las claves en el chat. Gracias, Yasmín. Un black heart just for you and for Ozzy. Ya nos estamos viendo pronto, chicos. Si no es por aquí, será en San Marcos, pero de que nos vemos, nos vemos. Esfuércense y sean valientes, porque Ozzy estará con ustedes. Un fuerte abrazo también para nuestra querida Admi y ya nos estamos viendo en algún momento. Gracias. Nos veremos pronto. Claro que sí. Y cuando me vean, salúdenme. Chao, chao, chao. Prometí no llorar.